Todo empezó con una copa rota. Sábado por la noche, 21:47 exactamente. Yo estaba doblando ropa en el sofá, con la tele puesta de fondo, cuando escuché el golpe seco en la cocina. Pensé que se le había caído algo a Mario. Fui sin prisa, hasta que escuché un ruido más fuerte, como si alguien golpeara algo, como un puñetazo en la encimera. Ahí sí que me levanté rápido. Al llegar, lo vi de espaldas, con los brazos apoyados en la mesa y la cabeza agachada. A su lado, en el suelo, una copa de vino tinto rota y el líquido esparcido como una mancha oscura. No era el tipo de reacción que esperaba de alguien por una simple copa. Le pregunté si estaba bien. No me contestó. Solo dijo: ¿por qué estaba el coche aparcado frente al Hotel Reina Petronila? Ahí me paralicé. El silencio fue eterno. Me agarré al marco de la puerta, porque de repente no me sentía muy firme. Era una pregunta tan concreta que no tenía margen de escape. Yo sabía exactamente a qué se refería. Y no fue por un mensaje, ni una foto, ni una aplicación espía. Fue por algo más ridículo, una amiga suya, la prima de su compañero de trabajo, que pasaba por ahí con su novio. La reconoció. Vio el coche. Y Mario tiene una memoria de esas enfermizas con las matrículas. En cuanto se lo contaron, conectó todos los puntos. La historia del coche era real. Ese día estuve allí. El hotel está cerca del centro comercial, y al lado hay un bar discreto. Allí me vi con David. Un vino rápido, así lo llamábamos. No hubo habitación ese día. Solo risas, miradas largas, una mano rozando la mía en la mesa y esa tensión que uno no debería sentir fuera de su matrimonio. Yo no sabía que esa noche me iba a explotar en la cara. Cuando Mario se giró, tenía los ojos rojos, y no por llorar. Era una mezcla entre rabia, incredulidad y una calma que me puso los pelos de punta. Me preguntó de nuevo, esta vez más despacio: ¿qué coño hacías tú allí? Podría habérmelo negado. Decirle que estaba con una amiga, inventar alguna excusa. Pero la manera en que me lo preguntó, me hizo sentir como una cría pillada en una mentira vieja. No supe qué decir. Ni siquiera lo intenté. Me apoyé en la nevera, como si fuera a derrumbarme, y lo único que conseguí decir fue: no sé por dónde empezar. Él rió. Fue una risa breve, pero suficiente para romper algo más entre nosotros. Qué casualidad, dijo. Yo sí sé por dónde empezar. Por el principio. ¿Cuánto tiempo? No respondí. Solo respiré hondo, y ahí supe que todo había cambiado. No era una discusión cualquiera. Era el inicio de algo mucho más feo. Algo que, en ese momento, ni siquiera yo podía imaginar. Y todo, por una maldita copa rota. No me gritó. No rompió nada más. No dijo una sola palabra ofensiva. Y, sin embargo, me dio mucho más miedo que si lo hubiera hecho. Se limitó a moverse en silencio, recogiendo los trozos de la copa con una servilleta de papel, como si eso fuera lo más urgente en ese momento. Yo lo miraba desde la puerta, sin moverme, con las manos cruzadas contra el pecho, como si todavía pudiera protegerme de lo que acababa de empezar. Cuando terminó de limpiar, se fue al fregadero, se lavó las manos despacio, se secó con el trapo que colgaba al lado y me miró. No hacía falta que dijera más. Sabía que ya lo sabía todo, o lo suficiente para derrumbar lo que habíamos construido en 11 años. Me dijo que se iba a dormir, que no quería hablar en caliente, que no quería hacer o decir nada de lo que después pudiera arrepentirse. Me sorprendió su control. Me quedé sola en la cocina sin saber si eso era mejor o peor que una pelea. Estuve un rato más sentada, mirando al suelo, sin saber si salir corriendo o subir y meterme en la cama como si nada,
aunque no iba a poder dormir ni aunque me lo recetara un médico. Subí 1 hora después, con pasos lentos, sin hacer ruido, como si eso pudiera ayudar. La luz del baño estaba encendida, la puerta cerrada. Me quité la ropa sin encender la luz y me metí en la cama. No sé cuánto tiempo pasó hasta que él salió y se acostó, sin decir palabra, dándome la espalda. Su silencio era como un muro. No hubo contacto, ni físico ni verbal. Y lo peor es que yo sabía que no era el principio del fin. Ya estábamos dentro del fin. A la mañana siguiente, no me miró. Preparó el desayuno como siempre. Puso la taza de café en mi sitio, pero no me dijo ni buenos días. Tampoco me preguntó nada. No mencionó el tema. Pero su cara lo decía todo. Estaba procesando. Y eso es lo que me dio más miedo. Porque Mario, cuando piensa, actúa. No explota. No lanza amenazas. Planea. Durante el día, no me escribió. Ni un mensaje. Nada. No preguntó cómo iba mi jornada ni me mandó memes tontos como hacía siempre. Yo tampoco fui capaz de escribirle. Me temblaban las manos cada vez que cogía el móvil. La ansiedad me dejaba sin aire en el pecho. Empecé a imaginarme cosas, como si ya supiera lo que iba a hacer. Tenía miedo de que se lo contara a alguien, a su hermano, a su madre, a alguna amiga mía, a la niña incluso. Tenía miedo de que buscara a David, aunque sabía que no era su estilo. También temía que simplemente desapareciera, que un día llegara a casa y no estuviera más su ropa, su cepillo de dientes, sus cosas. Me pasé todo el día con el estómago hecho un nudo, pero no se movió nada. Todo siguió exactamente igual. Y eso era lo más desconcertante. Esa noche cenamos los tres juntos, como si nada. Nuestra hija hablaba de una presentación que tenía en el cole. Mario asentía, sonreía incluso. Me sirvió agua. Me pasó el pan. Pero no me dirigió la palabra. Era como si yo no estuviera. Cuando la niña se fue a dormir, yo intenté acercarme un poco. Le pregunté si quería que habláramos. Me contestó sin levantar la voz, sin dejar de mirar el plato. Ya hablaremos. Pero no ahora. Le pregunté si me iba a dejar. Me miró por fin, pero su cara estaba vacía. Eso depende de ti. Esa frase me descolocó. No sabía qué significaba exactamente. Que dependía de si le decía la verdad, si le explicaba todo, si me humillaba, si me arrodillaba, si lloraba, si suplicaba. Pero no pedía nada. No me pedía que hablara. No me pedía explicaciones. Me dejaba sola con mi culpa. Pasaron 3 días así. Sin tocar el tema. Yo llegaba del trabajo antes que él y esos minutos sola en casa eran una tortura. Me imaginaba los peores escenarios. Que ya tenía un abogado. Que había cambiado la cuenta del banco. Que tenía pruebas. Que estaba montando algo. Que estaba planeando cómo destruirme. Pero no decía nada. Y ese silencio era una cuenta atrás. El cuarto día, al llegar del trabajo, encontré una carpeta encima de la mesa del comedor. Dentro había impresiones de movimientos bancarios, copias de entradas y salidas de nuestro coche del parking del hotel, una factura de una consumición para 2 personas en el bar de al lado, y una hoja con el horario de mi trabajo, marcado con rotulador rojo en varias fechas. También había un folio en blanco con una frase escrita a mano. ¿Cuántas veces? Me senté en la silla sin quitarme ni el abrigo. Leí todo otra vez. Sentí que me ardían los ojos. No porque fuera agresivo. No porque gritara. Sino porque estaba todo tan organizado, tan bien armado, que dolía más.
Me había investigado. Me había seguido, o había hecho que alguien me siguiera. Había hecho cálculos. Conectado cosas. Y eso demostraba que no era una sospecha. Era una certeza. Esa noche esperé a que llegara. Me quedé en el comedor, en silencio, con la carpeta delante. Cuando abrió la puerta, nos miramos sin decir nada. Se quitó el abrigo, dejó las llaves, fue a la cocina a servirse un vaso de agua. Volvió y se sentó frente a mí. Le pregunté si había contratado a alguien. Me dijo que no. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? Porque no soy tonto. Le dije que no quería justificarme, pero que tampoco quería mentirle más. Me preguntó desde cuándo. Le dije la verdad. Que hacía 2 meses. Que empezó con un par de cañas, que no lo busqué, que no fue planeado, que simplemente pasó. Me interrumpió. No simplemente pasó. Tú lo permitiste. No supe qué decir. Tenía razón. Le dije que no sabía cómo parar. Que me sentía atrapada, como si necesitara salir de una rutina que me estaba matando por dentro. Me miró con desprecio. Y en vez de hablar conmigo, te abriste de piernas para otro. Ahí se rompió todo. Porque él nunca hablaba así. Nunca. Le pedí perdón. Le dije que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Que quería arreglarlo, por nosotros, por la niña, por lo que fuimos. Me escuchó sin interrumpirme. Pero no dijo nada al final. Se levantó, fue al dormitorio, y cerró la puerta con llave. Yo dormí en el sofá esa noche. Y así empezó todo de verdad. Al día siguiente me levanté antes que él y preparé el desayuno como si eso tuviera algún sentido. Puse las tazas, la tostadora, el café recién hecho y las galletas que siempre comprábamos desde hace años, como si la rutina pudiera sostener algo que ya estaba partido en dos. Cuando lo escuché moverse en el dormitorio, sentí un nudo en el estómago tan fuerte que por un momento pensé que iba a vomitar ahí mismo, pero me mantuve en pie, firme, esperando que saliera. Lo hizo sin mirarme, con esa expresión vacía que ya se había vuelto parte de su rostro, como si el hombre que conocía se hubiera ido para siempre y solo quedara una carcasa que se movía por costumbre. Se sentó frente a su taza, no me saludó, tampoco dijo una palabra. Comió sin prisa, sin ruido, sin emoción. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que cada masticación era una cuenta regresiva. Después de varios minutos así, le hablé. Le dije que no podía seguir así, que yo tampoco, que necesitábamos hablar de verdad, sin rodeos, sin silencios. Me miró por primera vez en toda la mañana y dejó la taza en la mesa con fuerza, pero sin romperla. Me preguntó si yo entendía lo que había hecho, no de forma retórica ni irónica, sino como una verdadera pregunta, como si necesitara saber si yo, en mi cabeza, era realmente consciente del daño. Le dije que sí, que no había excusa para lo que hice, que no lo estaba negando, que lo que sentía no era una forma barata de arrepentimiento porque me habían pillado, que lo sabía desde antes, que cada vez que me metía en la ducha después de ver a David me sentía sucia, pero que no era solo culpa, también era miedo, frustración, un montón de cosas que no supe decir en su momento y que ahora salían todas juntas. A destiempo. Me dejó hablar, pero en ningún momento dejó de observarme con una mezcla de desprecio y tristeza que me dolía más que cualquier insulto. Cuando terminé, se levantó y me preguntó si me había enamorado. Me quedé en blanco. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que cualquiera de las dos lo iba a destrozar aún más. Le dije que no se trataba de eso, que no era amor, que nunca pensé en dejarlo por David, que lo nuestro era otra cosa, una especie de huida, una válvula de escape. Me interrumpió ahí mismo y me preguntó si entonces él era la cárcel. Le dije que no era eso. Me respondió que yo había tomado decisiones como si lo fuera.
que no hacía falta decirlo, que los actos lo habían dicho por mí. Me dijo que no era imbécil, que si yo lo consideraba invisible, que si me había aburrido de él, al menos habría sido más honesto que ir a esconderme en bares baratos a sentirme deseada por alguien que no sabía nada de mi vida real. Me quedé callada. No por falta de argumentos, sino porque sabía que tenía razón. No podía justificar nada. Después vino la parte más dura. Me preguntó con calma si me acosté con él. No lo gritó, no lo dijo con rabia, lo preguntó como quien pide una fecha o una hora. Le dije que sí, una sola palabra, sin rodeos. Cerró los ojos unos segundos y asintió. Me preguntó si fue en nuestra cama. Le dije que no, que nunca habría hecho eso. Me respondió que después de lo que hice, ese detalle no cambiaba absolutamente nada. Que no ganaba ningún punto por esa mínima decencia. Me dolió que lo dijera así, pero también entendía que para el todo tenía el mismo valor ahora, el mismo peso, la misma mancha. Le pregunté qué quería hacer, si quería divorciarse, si ya lo había decidido. Me dijo que todavía no, que necesitaba pensar, pero que si tomaba esa decisión, no me iba a avisar con tiempo, que iba a hacer algo directo, sin vueltas. Que no quería verme llorar, ni suplicar, ni dar discursos vacíos sobre segundas oportunidades. Me dijo que me veía como alguien que se había puesto una máscara durante meses, y que ahora que se la había quitado no podía reconocerme. Le pedí que no dijera eso, que yo seguía siendo la misma persona. Me respondió que eso era exactamente lo peor, que el problema era que lo había hecho sabiendo quién era, que no era una versión descontrolada de mí misma sino la misma mujer con la que había compartido años, la misma que llevaba a su hija al colegio, la que elegía muebles, pagaba la luz, cocinaba lentejas. Que yo no había cambiado, solo había decidido cruzar una línea, y eso no se borraba con discursos ni llantos. Me fui a trabajar ese día con la cabeza en otra parte. No sabía si al volver iba a encontrar la casa vacía o sus cosas empacadas. Pensé incluso que podría haber cambiado la cerradura, aunque era poco probable, no por falta de decisión, sino porque nuestra hija aún estaba en medio de todo esto. Esa era la parte que más nos ataba, la que él no mencionaba pero que yo sabía que lo detenía, al menos por ahora. Por la noche volvió más tarde que de costumbre. No dio explicaciones. Cenó solo. Yo ya había comido con nuestra hija. Subió al cuarto sin decir una palabra. Dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, y el silencio era tan pesado que cualquier movimiento parecía una falta de respeto. Al día siguiente me dejó una nota. Decía que se iba el fin de semana a casa de su hermano, que necesitaba espacio, que no me molestara en llamarlo. La firmó con su nombre, no con Mario a secas, como solía hacerlo cuando me dejaba notas por cosas cotidianas. Esa distancia en el papel fue más dolorosa que todo lo que habíamos hablado. El viernes por la tarde lo vi guardar ropa en una mochila. No me dijo adiós. Le pregunté si iba a volver. Me respondió que no lo sabía. Le dije que lo amaba. No respondió. Cerró la puerta y se fue. Me quedé en el pasillo, de pie, sintiendo que ya no quedaba nada más por hacer. El error estaba hecho. Él lo sabía todo. Y ahora, solo quedaba esperar a ver qué tan lejos iba a llevar su decisión. Mario volvió el lunes por la tarde, sin avisar, como si hubiera decidido aparecer justo cuando yo ya me había convencido de que no iba a hacerlo. Entró en casa con la misma calma con la que se había ido, dejó las llaves en su sitio y me saludó con un hola neutro, sin carga emocional, como si fuéramos compañeros de piso que se cruzan en el pasillo. Yo estaba en la cocina, preparando la cena para la niña, y ese tono me descolocó más que cualquier reproche. No me preguntó cómo estaba, ni yo a él. Actuamos como si la casa fuera un espacio compartido por obligación y no por elección. Cenamos los tres juntos,
Otra vez con esa normalidad falsa que ya empezaba a parecer un castigo calculado, y después de acostar a nuestra hija, me dijo que teníamos que hablar, que no iba a levantar la voz ni a montar un espectáculo, pero que ya había tomado algunas decisiones. Nos sentamos en el comedor. Él sacó una carpeta distinta a la de días atrás, más gruesa, mejor organizada. La abrió delante de mí, con el mismo gesto meticuloso que usa cuando revisa contratos en su trabajo. Me explicó, con una tranquilidad casi quirúrgica, que durante el fin de semana había hablado con un abogado amigo suyo, no para iniciar todavía un divorcio, sino para informarse bien de sus opciones, de las mías y de cómo proteger a nuestra hija en cualquier escenario. Me dijo que no me lo contaba para asustarme, sino porque no iba a volver a jugar limpio conmigo mientras yo no hubiera jugado limpio con él. Esa frase me cayó como un golpe seco, porque entendí que lo que venía no iba a ser impulsivo, sino pensado, medido, frío. Luego pasó a lo que él llamó poner las cosas en su sitio. Me explicó que había enviado un correo al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, no acusándome de nada directamente, sino adjuntando información sobre una relación personal mantenida en horario laboral con un colaborador externo, algo que violaba una cláusula concreta del código interno que yo conocía perfectamente. Me quedé helada. Le pregunté cómo había conseguido esa información. Me respondió que no había tenido que inventar nada, que bastaba con cruzar horarios, correos profesionales y facturas de comidas que yo misma había pasado como gastos de empresa. Me dijo que no esperaba que me despidieran, pero que tampoco le preocupaba si pasaba, porque para él lo importante era que yo sintiera en mi propia vida el peso real de mis decisiones, no solo en nuestra relación. Intenté hablar, pero me levantó la mano para pedirme que esperara. Me dijo que no había terminado. Me explicó que también había hablado con la mujer de David. Yo no sabía que estaba casado. Nunca lo mencionó. Nunca pregunté. Mario sí preguntó. Me contó que no fue una llamada agradable, que no buscaba humillarla ni hacerle daño gratuito, pero que consideró justo que ella supiera con quién compartía su vida y qué estaba pasando a sus espaldas. Me dijo que no le dio detalles morbosos, solo fechas, lugares y hechos comprobables. Sentí cómo se me cerraba el estómago. Esa parte no la había previsto. Pensé que su venganza sería conmigo, no extendida hacia afuera, pero entendí que para él no era venganza, era equilibrio, una forma de repartir las consecuencias. Me miró entonces con una dureza que no le había visto nunca y me dijo que lo peor no era el correo ni la llamada, sino lo siguiente. Sacó otro documento de la carpeta, una propuesta de separación temporal redactada por el abogado, con condiciones claras sobre la convivencia, el uso de la vivienda, las cuentas bancarias y el cuidado de nuestra hija. No era todavía un divorcio, pero estaba a un paso. Me explicó que, a partir de ese momento, cada gasto personal saldría de cuentas separadas, que yo no tendría acceso libre al dinero común más allá de lo estrictamente relacionado con la niña y la casa, y que cualquier movimiento fuera de lo acordado tendría consecuencias legales inmediatas. Me dijo que no lo hacía para dejarme en la calle ni para arruinarme, sino porque ya no confiaba en mí y no estaba dispuesto a volver a hacerlo. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Le dije que aquello era desproporcionado, que me estaba castigando como si yo fuera una criminal. Me respondió, sin subir la voz, que no era un castigo, que era una reacción lógica ante una traición, y que si yo esperaba comprensión infinita después de haber mentido durante meses, estaba muy equivocada. Me preguntó si creía que él no había sentido nada mientras yo vivía mi aventura, si pensaba que su dolor era menos válido que mi necesidad de sentirme viva. No supe qué contestar. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. En el trabajo me llamaron a una reunión. No me despidieron, pero me retiraron de varios proyectos y me advirtieron de que mi conducta estaba bajo revisión. Mis compañeras empezaron a mirarme distinto. No sabía quién sabía qué, pero el ambiente había cambiado. David intentó escribirme. No le contesté.
Su mujer también me escribió un mensaje largo, lleno de rabia y decepción, sin insultos, pero con una claridad que dolía. Me decía que no me conocía, pero que esperaba no volver a cruzarse conmigo jamás. Lo entendí. No intenté justificarme. En casa, Mario seguía con su rutina impecable. No me hablaba más de lo necesario. No me gritaba. No me insultaba. Pero cada gesto suyo estaba cargado de una distancia que me dejaba claro que ya no ocupaba el mismo lugar en su vida. Dormíamos en la misma casa, pero no en la misma relación. Yo lloraba a escondidas, en el baño, en el coche, en la cama cuando él ya estaba dormido. Él no lloraba delante de mí. Nunca supe si lo hacía a solas. Una noche le pregunté si todo eso le hacía sentirse mejor. Me miró largo rato antes de responder. Me dijo que no se sentía mejor, pero que al menos ya no se sentía impotente. Que durante semanas había sido el último en enterarse de su propia vida, y que ahora necesitaba recuperar el control, aunque eso significara perderme por el camino. Esa frase fue el golpe final. Porque entendí que su venganza no era destruirme por placer, sino protegerse a sí mismo, incluso si para eso tenía que dejarme atrás. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, entendí de verdad lo que había perdido. Mario empezó a pasar menos tiempo en casa y más en el trabajo, o al menos eso decía. No tenía por qué mentirme, ya no. Tampoco era necesario que me dijera a dónde iba, cuándo volvería o si iba a dormir allí. El acuerdo legal seguía en vigor, con cada detalle marcado en papel, y aunque yo no lo firmé con entusiasmo, no tuve opción. Él ya no negociaba nada, simplemente me informaba. Durante las semanas siguientes nuestra relación se limitó a lo que tenía que ver con nuestra hija, el colegio, la comida, los horarios. Todo lo demás estaba muerto. No discutíamos porque él no me daba espacio para eso. No había ataques ni reconciliaciones, solo vacío. Pero en medio de ese silencio llegó algo que no esperaba, me pidió que habláramos a solas, sin abogados, sin documentos, sin restricciones. Me dijo que no era una tregua, que no lo tomara como una señal de nada, que simplemente necesitaba cerrar un ciclo. Nos sentamos en la cocina. Él llegó directo del trabajo y trajo una bolsa del supermercado. Puso 2 cervezas sobre la mesa. No como símbolo de paz, sino como lo haría cualquier persona que va a decir algo serio y necesita hacerlo de forma clara, sin más distracciones. Yo no había preparado nada para esa noche. Estaba en pijama, con el pelo recogido mal, la cara sin maquillar. Me sentía tan vulnerable que ni siquiera intenté fingir una actitud de defensa o frialdad. Me senté frente a él y esperé a que hablara. Me dijo que había estado pensando mucho, no sobre lo que yo había hecho, porque eso ya no lo podía cambiar, sino sobre él, sobre lo que quería hacer con su vida a partir de ahora. Me dijo que durante años creyó que nuestra relación era estable, que confiaba en mí más de lo que había confiado en cualquier otra persona, incluso más que en sí mismo a veces. Me confesó que al principio pensó que podía perdonarme, que quizás si hablábamos lo suficiente, si yo me mostraba arrepentida, si todo se aliviaba con el tiempo, podríamos encontrar una forma de seguir adelante, aunque fuera de otra manera. Pero que después de todo lo que pasó, después de las mentiras, los correos, las reacciones de la gente, las consecuencias profesionales, las noches en las que no dormía, se dio cuenta de que ese tipo de daño no se repara, solo se acomoda. Le pregunté si todavía me amaba. No lo hice como estrategia, ni por impulso, sino porque necesitaba saberlo. Me respondió sin dudarlo. Me dijo que no sabía si lo que sentía ahora era amor, porque se había deformado tanto que ya no podía reconocerlo. Que me quiso con todo lo que tenía, pero que ahora cada recuerdo estaba manchado por una imagen nueva, una versión de mí que no conocía y que no sabía cómo gestionar. Me preguntó si yo lo seguía amando. Le dije que sí, pero no con la voz segura que habría usado hace un año,
sino con una mezcla de culpa, desesperación y tristeza. Me creyó. No me miró con escepticismo, no me preguntó por qué entonces había hecho lo que hice. Me dijo simplemente que ya no era suficiente. Me explicó que había decidido seguir con el proceso de separación legal. Que no iba a convertirlo en una guerra, que no iba a disputarme la custodia ni a quitarme nada que no fuera justo, pero que no quería seguir siendo mi esposo. Que no podía mirar hacia el futuro conmigo al lado y no recordar todo lo que pasó. Que no quería formar parte de una historia en la que siempre se sintiera el último en enterarse de las cosas, el que puso todo y recibió menos de lo que merecía. Me pidió que no le pusiera obstáculos, que no tratara de negociar lo que ya estaba decidido. Me dijo que no se trataba de castigo, ni de orgullo, sino de paz mental. Que no quería volver a vivir mirando de reojo, sospechando, calculando. Le pregunté si no valía la pena intentar al menos una terapia de pareja. Me dijo que no lo sentía así, que ya no tenía energía para invertir en algo que para él estaba terminado. Que él no era el mismo desde que se enteró. Que le hubiera gustado ser de esos que pueden perdonar y reconstruir, pero que no lo era, y que aceptarlo le estaba costando, pero que al menos ahora lo tenía claro. Me preguntó si yo entendía de verdad lo que había hecho. Le dije que sí, aunque probablemente no del todo. Me dijo que ese era el problema, que quizá nunca lo entendería del todo, porque para mí fue una aventura, una emoción, una etapa, mientras que para él fue una ruptura definitiva de confianza, una herida que lo atravesó en cada aspecto de su vida. Le agradecí que fuera honesto. No porque me hiciera bien escucharlo, sino porque en el fondo sabía que tenía derecho a decir todo eso. Le dije que lo entendía, que no iba a poner trabas, que iba a respetar su decisión. Me dijo que agradecía que al menos en este punto pudiéramos actuar con madurez. Me preguntó qué iba a hacer yo. Le dije que no tenía un plan, que por ahora lo único que quería era sostener a nuestra hija y no empeorar más las cosas. Me dijo que esa era también su prioridad. Que no iba a hablar mal de mí frente a ella, que no iba a usarla como herramienta de presión, y que esperaba lo mismo de mi parte. Le aseguré que así sería. Nos quedamos en silencio un rato. No fue incómodo. Fue como un espacio necesario después de todo lo dicho. Me di cuenta de que ese momento no era solo el final de una conversación, sino el final de una etapa. Mario terminó su cerveza, se levantó de la mesa, y antes de salir de la cocina, me miró una última vez. No dijo nada más. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Yo no fui detrás. Esa noche dormí en el sofá. Por elección. No porque me lo pidiera. Lo hice porque entendí que ya no había vuelta atrás, que no se trataba de esperar a que se le pasara el enfado o de inventar una nueva versión de nuestra historia. Lo que habíamos sido ya no existía. Y aunque seguíamos en la misma casa, ya no compartíamos nada más que el techo y la responsabilidad sobre nuestra hija. Lo entendí, lo acepté y, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Después de esa conversación no volvimos a sentarnos frente a hablar de nosotros. No hubo nuevas explicaciones ni intentos de suavizar lo que ya estaba decidido. Mario pidió el traslado definitivo de su dormitorio a la habitación de invitados y dejó de hacer cualquier esfuerzo por mantener una apariencia. No simulaba que éramos una pareja, ni siquiera un equipo. Me trataba con cortesía, hablábamos lo justo y necesario sobre nuestra hija y asuntos domésticos, pero más allá de eso ya no existía ningún vínculo emocional entre nosotros. Todo se volvió mecánico, puntual, funcional. Durante las siguientes semanas empecé a hacerme cargo mentalmente de la idea de que ya no estábamos casados, aunque legalmente lo seguíamos estando. Y no fue por una fecha de firma ni por un documento, sino por cómo él me miraba, por cómo me respondía, por cómo no me tocaba. Me di cuenta de que algo que había estado vivo durante más de una década ya no existía, no por desgaste, no por abandono mutuo,
sino por una decisión que yo tomé sin medir las consecuencias. Tuve que asumir muchas cosas a la vez. El distanciamiento de mis amigas, algunas por vergüenza, otras por lealtad a él. El aislamiento en mi trabajo, donde la historia se había filtrado lo suficiente como para cambiar el ambiente. La distancia con mi propia familia, que aunque no me juzgó abiertamente, dejó claro que lo que hice no lo veían como un error impulsivo, sino como una traición prolongada. Y sobre todo, tuve que lidiar con la nueva realidad de mi hija, que aunque no sabía los detalles, empezó a hacer preguntas difíciles. Quería saber por qué ya no dormíamos juntos, por qué ya no salíamos en familia los domingos, por qué papá ya no reía en la mesa, por qué yo estaba siempre cansada. Le inventé excusas, como cualquier madre hace cuando no tiene el valor de decir la verdad, pero ella no era tonta, entendía que algo se había roto, aunque no supiera el qué. La culpa no se disipaba, ni se transformaba en alivio, solo se acumulaba en cada gesto, cada palabra no dicha, cada momento que yo recordaba de nuestra vida anterior y que ya no podía sostener como parte de una historia real. Empecé a tener que explicarme a mí misma con frases que no me convencían ni a mí. Me decía que estaba insatisfecha, que necesitaba atención, que había cometido un error humano, que cualquiera puede fallar, que no era mala persona. Pero todas esas justificaciones se deshacían cuando volvía a casa y veía su mochila en el suelo, su agenda ordenada, sus horarios clavados como siempre, y pensaba que él había sido constante, presente, paciente. Que mientras yo buscaba emoción, él sostenía una casa y una familia que yo misma había dinamitado desde dentro. Pasaron los meses y Mario formalizó la separación legal. No hubo pelea por los bienes. Nos repartimos todo con una frialdad que dolía por lo eficiente que era. El coche familiar quedó para él, el otro para mí. La cuenta de ahorros se dividió en partes iguales. La casa quedó a la espera de una venta futura. La custodia de nuestra hija fue compartida, con semanas alternas y una rutina marcada hasta el mínimo detalle. Él se fue a vivir a un piso pequeño cerca del trabajo y del colegio. Yo me quedé en la casa hasta que logré un alquiler más ajustado. No hubo amenazas ni gritos ni disputas judiciales. Pero ese orden absoluto no era señal de paz, era el síntoma de una decisión que ya no daba lugar a discusión. La última vez que lo vi como mi marido fue el día en que firmamos los papeles delante del notario. No llevaba anillo. Tampoco yo. No me tembló la mano. Ni a él. Lo hicimos sin dramatismo. Salimos del edificio y me ofreció llevarme en coche. Le dije que no, que prefería caminar. Me respondió que estaba bien. Se despidió con un cuídate sincero, pero breve. Le respondí que él también. Me alejé sin mirar atrás, no por orgullo, sino porque sabía que si lo miraba una vez más, todo ese control que había mantenido durante los últimos meses se iba a romper y no tenía energía para recomponerme otra vez. A partir de ahí empecé a rehacer mi vida, no porque me sintiera libre, sino porque no me quedaba otra opción. Me cambié de trabajo, no por los rumores, sino porque necesitaba empezar desde cero en un lugar donde nadie supiera mi historia. No volví a ver a David, ni a hablar con él, ni a intentar entender lo que hubo entre nosotros. Si me preguntas qué sentí por él, todavía no lo sé bien. Fue deseo, validación, necesidad, pero no amor. Y al final, cuando la consecuencia de todo se instaló en mi vida, me di cuenta de que ni siquiera valió la pena. No sé si Mario rehizo su vida sentimental. No me interesa por celos ni por nostalgia, sino porque sé que si lo hace, lo hará bien, con alguien que no le oculte nada. Nuestra relación ahora es educada, cooperativa, enfocada en nuestra hija, pero no hay nada más. No hay señales, ni pequeñas treguas, ni dudas. Él cerró esa puerta y yo la dejé cerrarse porque no tuve la fuerza ni la autoridad moral para intentar detenerla. Aprendí muchas cosas, no porque lo buscara, sino porque no me quedó otra.
Aprendí que no se puede jugar con la confianza y esperar que todo siga igual. Aprendí que la traición no siempre tiene que ver con la pasión o con el deseo, sino con la falta de claridad, con la cobardía, con la incapacidad de hablar a tiempo. Aprendí que cuando una relación se rompe por dentro, es mejor decirlo antes que salir a buscar lo que falta en otra parte. Y sobre todo, aprendí que no hay excusa suficiente cuando las decisiones se toman sabiendo que alguien más va a salir herido. No me victimizo, no pido comprensión, no espero perdón. Lo único que espero es que, con el tiempo, esta parte de mi vida deje de pesar tanto, que pueda mirarme al espejo y sentir que ya no soy solo la mujer que destruyó su matrimonio, sino alguien que pasó por eso, lo asumió y siguió adelante. Ahora, los días pasan sin demasiadas sorpresas. Trabajo, recojo a mi hija, cocino, descanso. A veces salgo con alguna amiga, otras veces me encierro en casa. No tengo una vida emocionante, pero tengo algo que antes no tenía, honestidad conmigo misma. Sé quién soy, lo que hice, y lo que no volveré a permitir. No estoy esperando redención, solo estoy construyendo una versión de mí que no necesite mentir para sentirse viva. Y si algún día me preguntan cómo terminó mi matrimonio, diré la verdad sin adornos. Lo perdí por culpa mía. Lo rompí con decisiones que tomé sin pensar. Y no hubo giros dramáticos, ni reconciliaciones a último minuto. Solo consecuencias. Justas, claras y necesarias.